Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Tardes. Bien, vamos a continuar con lo que es el contenido de la tercera unidad, última unidad de la clase. Solo abarcaremos lo que es el capítulo 6. No nos va a dar tiempo para abarcar el capítulo 7, pero sí a la última clase les voy a dar una pequeña presentación de lo que es entropía, porque sí es tema necesario para termodinámica 2. Vamos a llegar hasta el capítulo 6 y solo vamos a abarcar lo que es segunda ley de la termodinámica y todo el temario que hemos visto en la presentación. Vi ahí algunas preguntas ahorita que estaba preparándome en el WhatsApp. Pues el examen estaba para el 19, sin embargo, como pasamos las clases para jueves, viernes y sábado, vamos a tener que pasar también el examen. El examen era el 19, pero nos faltaría de clases jueves, viernes y sábado. Bueno, para que no sea tan pegado al examen, daríamos 2 días. Entonces el examen tendría que ser alrededor del domingo, similar al parcial pasado. Y la reposición está para el 26. Y esa reposición sí está más difícil moverla. Entonces vamos a ver cómo estamos para los finales de la otra semana. Pero así está, el examen sería a finales posiblemente el domingo de la otra semana, tentativamente. Bien. Ya el jueves, empezamos a ver lo que es la segunda ley de la termodinámica. Vimos que, a diferencia de la primera termodinámica, la primera ley de la termodinámica, la primera ley menciona que la energía no se puede crear ni destruir, pero sí convertirse de un tipo a otro, mientras que la segunda ley dice con qué calidad se transforma de un tipo a otro, si hay desperdicios o no hay desperdicios. También me da los límites máximos teóricos de dispositivos de ingeniería. Con límites máximos nos referimos a eficiencias máximas que se pueden lograr, transferencias máximas que pueden lograr en calor o producción máxima en producción de potencia o consumo mínimo de potencia. Hablamos también, voy a cambiar el puntero. Luego empezamos a hablar algunos conceptos sobre calidad de energía. Hablamos que la calidad de energía se mantiene cuando no hay degradación de la misma al momento de transformarse, pero si hay degradación, esa calidad decae. Cuando decimos que decae, significa que hay energía que no se puede aprovechar o que se desperdicia en otros tipos de energía no aprovechables, como la fricción. Hay que suministrar energía para vencer la fricción, pero esa energía de la fricción no es aprovechable, entonces es una degradación de energía. Vimos también depósitos de energía, que pueden ser masas grandes, ya sea de agua, de aire, o cualquier otro dispositivo, que me entregue o suministre energía sin que esa masa sufra un cambio de temperatura grande. Por ejemplo, un lago puede recibir calor de un intercambiador, pero la temperatura total del lago no va a cambiar por intercambiar calor por un intercambiador. Entonces, es un depósito de energía. Un horno que me suministra energía puede ser, me suministra energía a una caldera, pero al momento de suministrar energía, su temperatura no cambia. Entonces, ese es un depósito de energía. Hablamos de las máquinas térmicas, dispositivos que necesito para transformar energía de un tipo a otro. Alguien entre sus características, pues reciben calor de una fuente a alta temperatura. Después, esa fuente es un depósito de energía. Puede ser energía solar, puede ser un horno. Convierten partes de esa energía en trabajo, por lo general en forma de una flecha rotatoria, que sería un eje, en el caso de la turbina, un eje para transformar después esa potencia en energía eléctrica. Rechazan calor de desecho a un sumidero, que también es un depósito de energía, a un sumidero de baja temperatura, que puede ser la atmósfera, los ríos. Operan en un ciclo y requieren un fluido de trabajo, con el cual transportar toda esa energía que yo transformo. Lo vimos en forma de esquema.
Pues aquí podemos apreciar, porque decimos que opera en un ciclo, hablamos que el trabajo neto de este ciclo, pues es el trabajo de salida menos el trabajo de entrada, es decir, yo tengo un trabajo de salida aquí, salida neta en la turbina, menos un trabajo de entrada en la bomba. La bomba necesita un trabajo para poder operar y la diferencia pues es el trabajo total producido por este ciclo. También se puede encontrar como la diferencia entre los calores de entrada menos los calores de salida. En algún dispositivo este calor de salida también puede ser el calor desperdiciado en las carcasas de la turbina, entonces debe ser incluido como calor de salida. Luego la eficiencia térmica tiene la misma definición que en la primera unidad. Es una salida deseada entre una entrada requerida o un objetivo versus un costo. En este caso, si vemos el esquema, nuestro objetivo es un trabajo neto, porque ese trabajo es el que yo transformo después en energía eléctrica. Entonces, ese sería la parte de arriba de mi eficiencia. ¿Y qué costo tengo? Pues un costo de un consumo de calor en la caldera, y ese va a estar en la parte de abajo. Y así solo necesitamos interpretar cuál es mi objetivo y cuál es mi costo en cualquier ciclo que estemos viendo. Luego, otras formas de encontrar las eficiencias las tenemos ahí en esas otras ecuaciones. Vimos también lo del refrigerador, que es como un ciclo anterior, como lo vimos anteriormente, pero trabajando al revés. En el ciclo anterior, yo gano calor del depósito de mayor temperatura y entrego calor al depósito de menos temperatura y en el proceso genero potencia. En el refrigerador al revés, yo gano calor de un depósito de menos temperatura y entrego calor a un depósito de mayor temperatura. Y consumo potencia, a diferencia del ciclo anterior. También vimos que podemos tener bomba de calor o refrigerador, pues lo que cambia es cuál es el objetivo de cada una. En el refrigerador el objetivo es mantener a baja temperatura un depósito que ya está a baja temperatura, como un espacio refrigerado, o sea, su objetivo es QL. Y en la bomba de calor, el objetivo es mantener caliente un recinto, o sea, entregarle calor. En ese caso, nuestro objetivo va a ser H. Entonces, ahí cambia un poco la eficiencia entre uno y el otro, porque cambia cuál es el objetivo. Nada más que en lugar de llamarlo eficiencia, lo vamos a llamar coeficiente de desempeño, como COP. En el caso del refrigerador, COP sub R, y en la bomba de calor, COP HP. Esas son las coeficientes de desempeño, que en sí son eficiencias del refrigerador o bomba de calor. Y en ambos casos, ya sea refrigerador o bomba de calor, se requiere un consumo de potencia, un consumo de trabajo neto. ¿Qué más vimos? Pues nos hablamos de procesos reversibles, procesos que yo puedo revertir a su estado inicial. El irreversible es el que no puedo lograr que ese proceso regrese a su estado inicial por sí solo. Y hablamos del ciclo de Carnot, que es el ciclo el cual me da la máxima eficiencia en el caso de producción de energía en una máquina térmica, pero también lo podemos tener como invertido, o sea, igual que el refrigerador y la bomba de calor, podemos tener el ciclo de Carnot de refrigerador y bomba de calor, que me daría la eficiencia máxima que yo podría obtener en un ciclo de refrigeración o un ciclo de bomba de calor. Bien, con ese pequeño repaso ya podemos pasar a lo que son los ejemplos. Vamos a ver que los ejemplos, la verdad que son mucho más sencillos, es más de interpretar, no es tanto de fórmulas largas, sino que de interpretar los datos y aplicar esas pequeñas fórmulas que la verdad, como la eficiencia, ya la venimos aplicando desde la primera unidad. Entonces, vamos a ver si ya vemos 20 conectados. Entonces, vamos a ver el primer ejemplo. El primer ejemplo trata de una máquina térmica, solamente que está un poco diferente representado en la imagen. Pero vemos en el círculo, podemos ver el ciclo, el esquema que vimos anteriormente simbolizado adentro del círculo. Entonces, este sería mi máquina térmica, que en este caso está ganando calor de un depósito de energía, que lo vamos a llamar horno en este caso. O sea, el horno me está entregando energía y su temperatura, hablando de la temperatura del horno, no se ve afectada por entregar esa cantidad de energía. Y después la energía de desecho se entrega a otro depósito de energía, que en este caso es un río. Por la cantidad de energía que yo le entrego al río,
es suficientemente pequeña comparada a la masa del río y la temperatura promedio del río no cambia. Entonces, en este caso lo considero depósito de energía. Entonces, ¿qué nos dice el ejemplo? Este es el ejemplo 6.1 del libro. Lo pueden ver en el libro también. Dice, transfiere calor a una máquina térmica desde un horno a una tasa de 80 megawatts. Eso lo podemos ver en esta parte de acá arriba. Si la tasa de rechazo de calor hacia un río cercano es 50 megawatts, determine la salida de potencia neta y la eficiencia térmica para esta máquina térmica. Entonces tenemos una máquina térmica encerrada en un círculo. Si lo ven, por ahorita no nos interesa qué pasa con la turbina, qué pasa con la bomba, qué pasa con la caldera, qué pasa con el condensador. Simplemente qué calores se reciben, qué calores se entregan y qué trabajo se genera. Viendo en total la máquina térmica, no viendo individual, por ahorita no viendo individual cada uno de esos elementos. La otra semana sí vamos a ver algunos donde de repente tengamos que ver un elemento por separado. Bien, el depósito superior va a ser el horno, el depósito inferior va a ser el río, por lo tanto el depósito superior, bueno, cuando hablo de depósito superior me refiero al que tiene mayor temperatura, por lo tanto en el horno yo voy a tener Q sub H, T sub H en el caso de que en algún momento lo ocupásemos, y el río sería el depósito de menor temperatura, donde voy a entregar el calor de desecho. En mi caso, entonces, aquí yo tendría Q sub L y T sub L. Donde H hace referencia a la mayor temperatura y L hace referencia a la menor temperatura. La menor temperatura con que se entrega el calor de desecho. Bien, ya vimos anteriormente en la primer o como tercer diapositiva que yo tengo alguna fórmula que me relaciona mi trabajo neto de salida con mis calores de entrada y calores de salida. Y eso ya lo vimos como una de ellas era que mi trabajo neto de salida era igual a mi trabajo de salida menos mi trabajo de entrada, o sea, sería la diferencia. Este trabajo de salida podría ser el trabajo producido por la turbina y el trabajo de entrada podría ser el trabajo gastado por la bomba. Y aquí yo no tengo ningún tipo de información más que solo un trabajo también de salida. Entonces, si yo cancelo el trabajo de entrada porque no me dice que esté entrando trabajo por otro lado hacia este círculo, yo solo voy a tener que mi trabajo neto de salida va a ser igual pues a mi trabajo de salida, que sería el que generaría la turbina. Pero no tengo esa información. No tengo esta información de ninguno de estos dos, entonces probemos con la segunda forma para encontrar este trabajo neto de salida. La segunda forma es la diferencia de los calores. Entonces, solamente para recordar un poco, voy a regresar en qué diapositiva está esas fórmulas. Voy a ir a las primeras. Aquí está la primera forma de encontrar el trabajo neto de salida. La segunda forma, que es con los calores, las eficiencias, y aquí las eficiencias ya con sus índices. Entonces, estas dos fórmulas son las que estoy aplicando allá. Apliqué la primera y la primera pues no me sirve para encontrar el trabajo neto, pero la segunda vamos a ver qué datos tengo. Trabajo neto de salida es igual a mi trabajo de entrada, perdón, mi calor de entrada menos mi calor de salida. Ya sabemos que en la máquina térmica el calor de entrada se da desde el depósito de mayor temperatura, que en este caso es el horno. En ese caso va a ser Q sub H, esto lo tenemos acá. Y mi trabajo de salida va a ser el trabajo que se entrega al sumidero de menor temperatura o a la fuente de menor temperatura. Y en este caso va a ser Q sub L, entonces restamos Q sub L. Entonces ya podemos identificar que Q de entrada es Q sub H y Q de salida es Q sub L. No siempre va a ser así, y vamos a ver más adelante. En ese caso es un refrigerador. Pero ahorita estamos con una máquina térmica. Entonces, trabajo neto va a ser a mi Q sub H, que el ejercicio me dice que son 80 megawatts, y Q sub L, que mi ejercicio me dice que son 50 megawatts. Y la resta es mi trabajo neto, o sea, 30 megawatts. Siempre tener cuidado de tener uniformidad en las unidades.
Bien, ese es el trabajo neto. La segunda consulta es la eficiencia para esta máquina térmica. Imaginemos que no nos sabemos la fórmula, pero ya sabemos que eficiencia es mi objetivo versus un costo o una salida deseada entre una entrada necesaria. ¿Cuál es mi salida deseada aquí? Pues mi trabajo neto. Muy seguramente ese es el que va a ser transformado en energía eléctrica. Entonces, mi eficiencia térmica va a ser mi trabajo neto de salida, yo lo simbolicé como W sub N, entre un consumo necesario. Y yo necesito consumir Q sub H. Entonces, este va a ser mi eficiencia térmica. Y eso es igual, trabajo neto ya lo encontramos como 30 megawatts y Q sub H es 80 megawatts nuevamente. Está en la imagen y está en el texto. Y eso es igual a 0.375, lo que es igual a 37.5%. Esto quiere decir que esa máquina térmica solo convierte en trabajo neto el 37.5% de estos 80 que está consumiendo. Y el otro 62.5 aproximadamente es desechado hacia el río. Estaremos hablando de los 50 megawatts restantes. Entonces ese es el primer ejemplo. Si lo vemos es bien sencillo. Es más de interpretar cuál es Q sub H, cuál es Q sub L, cuál es trabajo neto, cuál es mi relación que me va a dar mi eficiencia térmica. ¿Qué más? Bueno, y luego saber si es una máquina térmica o es un refrigerador. Entonces ese es el primer ejemplo. Está en el libro por si lo desean también ver en el libro. Bien, ese es el primer ejemplo. Vamos a ver otro. Es el siguiente. El siguiente no es del libro, perdón, no es ejemplo del libro, es de la guía de ejercicio. Entonces, si desean leerlo, pueden irse al enunciado, que es el ejercicio 6.5, y es muy similar. También habla de una máquina térmica, en este caso, en una central termoeléctrica de vapor. Una central termoeléctrica de vapor recibe calor de un horno a razón de 260 gigajoules por hora. Esto es potencia también porque tenemos trabajo entre tiempo, nada más que en otras unidades. Si lo quisiéramos pasar a watts, tendríamos que multiplicar por 1000 y dividir entre 3600, y eso nos daría los megawatts que produce esta planta térmica. Se estima que las pérdidas de calor al aire circundante del vapor, conforme este pasa por las tuberías y otros componentes, son de 8 gigajoules por hora. Ahora bien, aunque no sale como calor de desecho en Q sub L, pero se pierde alrededor de la máquina térmica por sus partes constructivas, entonces se convierte también en un calor de salida. Si el calor residual es transferido al agua, a agua refrigerante a razón de 145 gigajoules por hora, determine la energía neta de salida en megawatts, la eficiencia térmica de esta central termoeléctrica. Vamos a encontrar la energía neta de salida en megawatt. En sí me están diciendo mi trabajo neto. La eficiencia térmica de esta central termoeléctrica. Entonces tenemos aquí la imagen, también es igual a la anterior. Es una máquina térmica, un depósito superior que se encuentra a T sub H y transfiere Q sub H. Un depósito inferior que se encuentra a T sub L y transfiere Q sub L. Y en el proceso pues se genera un trabajo neto W sub N, que en este caso me lo preguntan como energía neta de salida en megawatt. Entonces tenemos aquí los datos, Q sub H 280 gigajoules por hora, pero yo agrego un término, porque me dicen que ese es el calor recibido desde un horno, o sea, desde un depósito superior o Q sub H, pero se estima que se pierde calor a medida que el vapor se mueve entre los elementos de la máquina térmica, en este caso a través de los tubos, y se pierde calor en razón de 8 gigajoules por hora. Entonces yo lo agregué como calor de pérdida o calor perdida, como 8 gigajoules por hora. O sea que este calor no llega a ser Q sub L, sino que se escapa en el proceso antes de salir hacia Q sub L, hacia el depósito inferior, pero sigue siendo un calor de salida. Y el calor residual
entregado al depósito inferior o al depósito de baja temperatura es Q sub L igual a 145 gigajoules por hora. Nos preguntan trabajo neto y eficiencia térmica. Entonces regresemos a una de las ecuaciones que tenemos para encontrar trabajo neto de salida. Como lo vimos en la lección anterior, tengo dos fórmulas que puedo utilizar. Nada más que ahorita yo utilicé la segunda porque está en base a calores. Y yo la verdad ya tengo todos los calores, entonces me voy directamente a esta fórmula, donde el trabajo neto de salida es igual al calor de entrada menos el calor de salida. Calor de entrada en la máquina térmica es Q sub H. Calor de salida en este caso va a estar formado por dos calores de salida. El calor que sale hacia el sumidero inferior, o sea, Q sub L, lo tenemos acá, y el calor que se pierde en el proceso al estar transformando o produciendo potencia, cuando el vapor, en este caso que el vapor, se mueve a través de los tubos, a través de las turbinas, va al condensador, a la bomba y luego al intercambiador superior. En ese proceso, por las carcasas de los tubos, por las carcasas de las turbinas, que no están bien aisladas, se pierden 8 gigajoules por hora. Esos 8 gigajoules no se convierten en trabajo, tampoco van al subidero inferior, pero sí se pierden hacia el ambiente exterior. Sigue siendo en calor de salida, entonces también lo incluimos en este término de calor de salida. Es decir, mi calor de salida va a estar formado por Q sub L y calor perdido. Todos los valores ya los tenemos. Q sub H es 280, Q sub L es 145 y el calor que se pierde hacia los alrededores es 8, hablando de gigajoules por hora. Por lo tanto, el resultado va a ser gigajoules por hora, que es igual a 127 gigajoules por hora. Pero la pregunta es en megawatt, entonces debemos multiplicar gigajoules, pasarlos a megawatt, a multiplicarlo por 1000, y la hora convertirlo a segundos, o sea, dividirlo entre 3600, y eso nos va a dar un trabajo neto de 35.28 megawatts, y esa va a ser la potencia generada en esta máquina térmica. Bien, segunda pregunta es la eficiencia térmica. Ya tenemos eficiencia térmica, ya la hemos usado como mi objetivo o mi salida deseada. Nuevamente es una máquina térmica para generar potencia y esa potencia puede transformarla en energía eléctrica. Por lo tanto, mi objetivo es trabajo neto y mi costo es el consumo de Q sub H. Nuevamente, eficiencia térmica es 127. Esto pues yo lo dejé, esta relación la dejé en gigajoules por hora. Mi trabajo neto es 127 y mi Q sub H es 280. Si yo quiero usar trabajo neto como 35.28 megawatts, al ingresar Q sub H tengo que pasar también 280 a megawatts. Hay que tener siempre ese cuidado para no tener esos errores de dedo. Entonces, eficiencia térmica es 127 entre 280 y esto da 0.453 o 45.3% de eficiencia para máquina térmica. Nuevamente, quiere decir que de estos 280 gigajoules por hora, solo el 45.3% se convierte en trabajo neto de salida para poder aprovecharlo como energía eléctrica. Y ese es el segundo ejemplo. Bueno, que realmente es ejercicio de la guía de ejercicios del libro, que es el 615. Pueden leerlo también. Puede ser que allá estos valores lo pasen todos a megawatt, pero al final se obtiene la misma eficiencia. Debería tenerse la misma eficiencia. Bien, ese es el segundo ejemplo. Si hay consultas hasta ahorita o pasamos al siguiente ejemplo. Bien, si no hay, entonces vamos a pasar al siguiente ejemplo. También de máquina térmica. También es una máquina térmica. Es el ejercicio 619 del libro, de la guía de ejercicios del libro. El ejercicio 619 también es una máquina térmica. Tenemos el mismo esquema, representado los depósitos de temperatura alta, depósitos de temperatura baja, o sea, T sub H y T sub L.
simbolizados Q sub H y Q sub L, y el trabajo saliendo de la máquina térmica que está en el centro. En este caso tenemos una planta termoeléctrica de 600 megawatts que usa para el proceso de enfriamiento agua de un río cercano. Tiene una eficiencia térmica de 40%. Determina la tasa de transferencia térmica al agua del río. Si lo vemos aquí cambia un poco lo que me están pidiendo. ¿Qué datos tenemos? En los ejercicios anteriores nos pedían el trabajo neto de salida o potencia. Ahora nos lo están dando, es decir, ahora me están dando la capacidad de la planta de generación de potencia, que son 600 megawatts. O sea que estos 600 va a ser el trabajo neto, ese va a ser un valor conocido. En los ejercicios anteriores, este era el valor que me pedían encontrar. También me están dando la eficiencia. La eficiencia es el 40%, es decir, que de estos 600 solo son el 40% de lo que debe consumir, sea de lo que debe consumir como Q sub H. Y la pregunta es, ¿cuánto es Q sub L? ¿Por qué sé yo que es Q sub L? Cuando me dicen, determine la tasa de transferencia térmica al agua del río. Es decir, el calor que le entrego al agua del río. También, ¿cómo sé que el agua del río es el depósito de menor temperatura? Pues aquí me dice que para el proceso de enfriamiento, el agua se usa agua de un río cercano. Y el proceso de enfriamiento, cuando me dicen que el proceso de enfriamiento en una planta térmica es lo que yo utilizo para enfriar este cuadrito que se mira aquí, que después lo vamos a ver, que ese es un condensador, puede ser un condensador, en el caso de una máquina térmica con vapor, puede ser un condensador. Y este equipo es el que le entrega entrega calor al sumidero de menor temperatura. Entonces, con esta frase de acá, proceso de enfriamiento, utiliza agua del río, yo sé que el río es el depósito de menor temperatura, por lo tanto al río yo lo voy a entregar Q sub L. Entonces, esa es la pregunta, ¿cuál es Q sub L? Bien, vayamos directo a la ecuación que ya tenemos, que hemos estado utilizando porque me relaciona calores, y yo los calores pues ya yo los puedo encontrar, o veamos si los podemos encontrar. Si reemplazando con sus índices, trabajo neto va a ser igual a Q sub H menos Q sub L. Calor de entrada, calor de salida. Como no me dicen que la máquina pierde calor con sus alrededores, pues Q sub Q de salida va a ser exactamente solo Q sub L. Bien, no tengo ninguno de los dos. No tengo ninguno de los dos. De estos tres términos solo tengo trabajo neto. Necesito encontrar Q sub L. Pero antes de encontrarlo, necesito ver cómo puedo expresar Q sub H para eliminar esta otra variable de la ecuación. Entonces, vámonos a la ecuación de eficiencia. Nuevamente, en una máquina térmica, mi eficiencia es el trabajo neto de salida entre el calor consumido, o sea, trabajo neto entre Q sub H. Si yo despejo, Q sub H pasa a multiplicar y eficiencia térmica pasa a dividir, y me queda esta ecuación después de despejar. Q sub H va a ser igual a trabajo neto entre eficiencia térmica. Entonces, todo este valor yo lo puedo reemplazar por Q sub H en esta ecuación, y me quedaría de esta forma. Trabajo neto va a ser igual a trabajo neto entre eficiencia térmica menos Q sub L. Necesito despejar para Q sub L. Entonces lo que hago es que Q sub L lo paso a sumar al otro lado, y este trabajo neto lo paso a restar al otro lado, y me queda la segunda ecuación. Q sub L va a ser igual al trabajo neto entre eficiencia térmica menos el trabajo neto. Y eso va a ser igual, trabajo neto igual a 600, nos da el libro, entre la eficiencia, que es 40%, pues entonces vamos a reemplazarlo por 0.4 menos el trabajo neto, que es igual a 600. Entonces esto da 900 megawatts, y este sería el calor de desecho que se entrega al río en el proceso de enfriamiento, 900 megawatts. Bien, y ese es el ejercicio, el tercer ejercicio, el tercer ejemplo de ahora. La verdad que son ejercicios bien cortos, por lo menos los que estamos haciendo ahorita. El jueves vamos a hacer unos un poco más largos, y lo mismo el viernes. Y entonces este da 900 megawatts.
Ese es el calor de desecho hacia el agua del río. Si hay consultas, pues si no, continuamos al siguiente ejemplo. Bien, si no hay consultas, entonces, bueno, ya llevamos 3 ejercicios. Creo que son 2 o 3 más. Ahora vamos a cambiar un poco. Hemos estado haciendo o viendo 3 ejemplos donde el objetivo es producir una potencia, es decir, producir potencia mediante una máquina térmica. Pero vamos a cambiar un poco ahora. Ahora nuestro objetivo ya no es producir potencia. Ahora nuestro objetivo es posiblemente calentamiento, Q sub H, o un enfriamiento en el caso de Q sub L. Si nuestro objetivo es Q sub H o Q sub L, entonces ya no estamos hablando de máquina térmica para generar potencia, sino que estamos hablando de un refrigerador o una bomba de calor. Si nuestro objetivo es extraer Q sub L, es decir, extraer calor de un recinto de menor temperatura, estoy hablando de un refrigerador. Y si nuestro objetivo es suministrar Q sub H a un recinto de mayor temperatura, entonces estoy hablando de una bomba de calor. Podríamos decirlo de otra forma, si nuestro objetivo es mantener frío un aula, recinto, un vehículo, es un refrigerador. Y si nuestro objetivo es calentar un aula, una oficina, una residencia, es una bomba de calor. ¿Cuándo querríamos calentar un ambiente? Pues en épocas de invierno, en muy bajas temperaturas. Ese sería nuestro objetivo. O cuando queremos mantener frío un ambiente, bueno, en temporadas de alta temperatura o en verano, que es el mayor caso en San Pedro Sula. Mantener frío o zona de confort para las personas, o en el caso de los refrigeradores, mantener frío los alimentos adentro del refrigerador para que estos no se dañen, no se deterioren. Otro ejemplo de un refrigerador es el aire acondicionado de un vehículo. Ese es otro ejemplo. Un cuarto frío puede ser donde, sí, un congelador, un freezer, también son ejemplos de refrigeradores, hablando de máquina térmica o máquina para mantener frío un ambiente. Y la máquina térmica es para generar potencia, el refrigerador y bomba es para mantener frío o caliente un ambiente, pero moviendo calor, y esto es muy importante, moviendo calor de un ambiente de menor temperatura a uno de mayor temperatura. Ya sabemos que la dirección del calor es contrario, es de mayor temperatura a menor temperatura. Entonces la única forma para poder hacer que el calor se mueva de un ambiente de menor temperatura a una mayor temperatura es utilizar un dispositivo que se llama refrigerador o bomba de calor. Entonces con este repaso vamos a ver el ejemplo. Es el ejemplo 6.3, este sí es el ejemplo 6.3, es el ejemplo desarrollado en el libro. Y habla que el compartimiento para comida de un refrigerador se mantiene a 4 grados centígrados al extraer el calor de este a una tasa de 360 kilojoules por minuto. Este es energía entre tiempo. Entonces, esta es una tasa. Si la entrada de potencia requerida del refrigerador es 2 kilowatts, determine el coeficiente de desempeño del refrigerador y la tasa de rechazo de calor hacia la habitación que aloja el refrigerador. Bien, este es el esquema del ejemplo. Tenemos el refrigerador simbolizado adentro del círculo. El refrigerador ya sabemos que consume potencia, va a consumir 2 kilowatts. Está extrayendo del recinto de menor temperatura o del sumidero inferior, está extrayendo Q sub L a una razón de 360 kilojoules por minuto y está desechando al ambiente exterior de mayor temperatura un Q sub H. El refrigerador pues normalmente está ubicado en la cocina en las residencias, entonces ese calor es entregado a la cocina. Si en esa cocina hay aire acondicionado, este calor lo va a agarrar ese aire acondicionado. Bien, estos son los datos que nosotros tenemos. Tenemos el calor extraído del interior del refrigerador,
tenemos el trabajo neto consumido por el refrigerador, nos preguntan el coeficiente de desempeño del refrigerador y el calor de desecho entregado por el refrigerador hacia el ambiente exterior. Bien, ¿qué hacemos primero? Intentemos encontrar el coeficiente de desempeño. Coeficiente de desempeño del refrigerador. Ya mencionamos que el coeficiente de desempeño pues es lo mismo, es la misma interpretación que la eficiencia térmica en el caso de máquinas térmicas. Es decir, una salida deseada entre un costo. La salida deseada en un refrigerador es mantener frío el interior, por lo tanto, extraer Q sub L. Entonces, este es nuestro objetivo. ¿Cuál es el costo? Pues un consumo eléctrico que se convierte en una potencia de entrada de 2 kilowatts en este caso. Entonces, nuestro coeficiente de desempeño para este refrigerador, bien, aquí se me olvidó mencionar, que yo tengo el trabajo en 2 kilowatts. Yo necesito mantener la uniformidad en estas dos unidades, tanto en el de arriba como el de abajo. Y el de abajo es el de arriba es Q sub L, el de abajo es trabajo neto. Este 2 ya está en kilowatts. Pero Q sub L el ejercicio me lo da en kilojoules por minuto. Por lo tanto, antes de poder hacer esta división, yo tengo que pasar o dejar los dos términos en las mismas unidades. En mi caso, yo seleccioné pasar 360 kilojoules por minuto, pasarlos a kilowatts. Es decir, dividirlo entre 60 para pasar estos minutos a segundos. Y eso es igual a 6 kilowatts o 6 kilojoules por segundo. Esto es 6 entre 2 y el coeficiente de desempeño va a ser igual. Déjenme hacer una corrección porque el coeficiente de desempeño no tiene unidades. Ahora sí, el coeficiente de desempeño es igual a 3. ¿Qué me dice este coeficiente de desempeño? Que yo extraigo 3 veces más de lo que consumo. Es decir, yo extraigo 3 veces más energía que la energía que consumo. Por lo tanto, en el caso de los refrigeradores, entre más grande es este valor, mucho más eficiente. Es mucho mejor. Entonces, ese es mi COP refrigerador, igual a 3. Es igual a 3. Siguiente consulta del ejercicio es la tasa de rechazo de calor hacia la habitación que aloja el refrigerador. Nos están preguntando cuánto es Q sub H. Bien, regresando a la ecuación para trabajo neto, yo puedo encontrar mi trabajo neto como la resta de Q sub H menos Q sub L, calor de salida menos calor de entrada. Si yo despejo, este Q sub L debe pasar a sumar y me queda que Q sub H igual a trabajo neto más Q sub L. El Q sub H va a ser igual trabajo neto, me lo dan ya como 2 kilowatts, y Q sub L, nuevamente necesito mantener la uniformidad de las unidades. Q sub L necesito meterlo en kilowatts, por lo tanto es igual a 6, 2 más 6, y esto va a ser Q sub H igual a 8 kilowatts. Si lo vemos, yo extraigo del recinto 6 kilowatts y entrego a la cocina 8 kilowatts. ¿De dónde sale la diferencia entre estos dos? Pues del trabajo consumido, que son los 2 kilowatts, que es la diferencia de estos dos. Entonces, así tenemos ya el coeficiente de desempeño del refrigerador y el calor entregado a la cocina, que es 8 kilowatts. Aquí podríamos decirlo como un calor de desecho, un calor de rechazo. Pero como es un refrigerador, el calor de desecho es hacia el sumidero superior. Por eso es que habíamos hablado de que el calor de desecho en la máquina térmica con un refrigerador son interpretaciones diferentes. Bien, ese es el refrigerador. Si hay alguna consulta, si no, pasamos al siguiente ejemplo. Son ejemplos cortos, la verdad. Ejercicios cortos, mejor dicho. Por lo menos los de hoy. Bien, si no hay preguntas, vamos al siguiente ejemplo. Ya nos quedan 2 ejemplos más. Este y el siguiente. Vamos a terminar temprano la clase. Pero se van a ir con 6 ejemplos. Ejemplo 6.4. Este también es ejemplo del libro, desarrollado en el libro. Y en este caso es una vivienda que se debe mantener caliente.
En el anterior era un recinto que debía mantenerse frío, que era el interior del refrigerador. Ahora es un recinto que quiero mantener caliente, que es el interior de una vivienda. Pero yo necesito mantener caliente el interior de una vivienda solo en temporada de invierno. Entonces, es un equipo aplicado para temporada de invierno. Porque aquí en Honduras es poco la venta de bombas de calor, porque realmente nunca se va a utilizar en modo de calentamiento, sino que solo unidades mini-split convencionales que producen enfriamiento para temporada de verano. Bueno, en San Pedro Sula casi siempre es temporada caliente, entonces casi siempre necesitamos las unidades de aire acondicionado. Y en el ejemplo 6.4 me dice que si utiliza una bomba de calor, bueno, con bomba de calor, no interpretemos que hay alguna bomba involucrada. No hay ninguna bomba involucrada aquí. Solamente hay dos intercambiadores, un compresor y una expansión. Simplemente, pues, alguien decidió llamarlo de esa forma, bomba de calor. Pensando en que bombea calor, aunque sea un poco extraño, pero en ese sentido. Se utiliza una bomba de calor para satisfacer los requerimientos de calefacción de una casa y mantenerla a 20 grados centígrados. Se estima que la casa pierde calor a una tasa de 80 kilojoules por hora. Esa es una pérdida de calor. Quiere decir que la bomba de calor debe reponerme esta pérdida de calor. En un día en el que la temperatura del aire exterior desciende a, bueno, aquí era a menos 2 grados centígrados. Si la bomba de calor en estas condiciones tiene un COP de 2.5, es decir, que él suministra un QSUH 2.5 veces más grande que el calor, que la potencia consumida. Calcular esa potencia y calcular la tasa de calor que se extrae del aire frío, o sea, del aire exterior. Bien, interpretando el ejercicio, tenemos un esquema muy similar al refrigerador, solamente que ya nuestro objetivo no es extraer calor de un recinto frío, sino suministrar calor a un recinto caliente. Caliente hablando de que este recinto está a mayor temperatura que el exterior, no necesariamente a una temperatura donde nosotros consideremos caliente, simplemente está a una mayor temperatura. Este recinto, para mantenerlo caliente, la bomba de calor debe suministrar QSUH. ¿Cuánto QSUH debe suministrar? Bueno, va a tener que suministrar exactamente el calor que el recinto pierde para mantener el equilibrio. Si yo suministro menos calor de lo que pierde la casa, pues la casa en un momento se va a empezar a hilar, porque está perdiendo más calor de lo que está recibiendo. Si yo suministro más calor de lo que está perdiendo, o sea, le está entrando más calor que el calor de salida, en ese caso la casa va a empezar a calentarse. Lo que queremos es mantenerla a 20 grados centígrados, o sea, mantener un equilibrio. Por lo tanto, mi suministro QSUH tiene que ser exactamente igual a la pérdida de calor de la casa. Y la casa está perdiendo 80,000 kilojoules por hora. Quiere decir que este calor perdido por la casa va a ser igual a mi QSUH, 80,000 kilojoules por hora. En su momento, pues, vamos a ver si necesitamos pasar esto a kilowatt o lo trabajamos como kilowatt. Coeficiente de desempeño de la bomba de calor es 2.5. Quiere decir que este QSUH es 2.5 veces la potencia consumida por el compresor. Me preguntan esa potencia consumida y me preguntan por QSUL. Y QSUL es el calor extraído del ambiente de menor temperatura, del ambiente exterior, aunque no sea el objetivo de la bomba de calor, pero me lo están preguntando. Bien, primero veamos si podemos encontrar el trabajo neto. El coeficiente de desempeño de la bomba de calor me relaciona mi objetivo de la bomba de calor, que es QSUH, entre mi costo o mi consumo, que es trabajo neto. Entonces yo puedo despejar, trabajo neto pasa a multiplicar y COP pasa a dividir. Y mi trabajo neto queda como QSUH entre COP. Pues yo lo pasé, QSUH lo pasé a kilowatt para que mi trabajo neto ya me diera de un solo kilowatt.
yo preferí dejar el trabajo neto en kilowatt. El trabajo de entrada de potencia es más común manejarlo en kilowatt, aunque los calores yo los pueda manejar en otras unidades. Entonces preferí dejarlo todo en términos de kilowatt. Entonces necesito pasar estos 80,000 a kilowatt antes de hacer esta división. Y estos 80,000 pues tendría que dividirlos entre 3,600 para pasar horas a segundos y me queda kilojoule por segundo y eso es igual a kilowatt. Después de pasar esto a kilowatt, me queda que es igual a 22.22 kilowatts. Entonces ahora sí ya puedo aplicar la fórmula. 22.22 entre 2.5 y esto me da 8.89 kilowatts. Eso es lo que debe consumir esta bomba de calor para mantener esta casa a 20 grados centígrados. Por lo tanto, reponiendo el calor que se pierde, que es igual a 80,000 kJ por hora o 22.22 kilowatts de calor. Ese es el trabajo neto. Ahora bien, me preguntan la tasa a la que se extrae calor del aire frío. Este calor extraído del aire frío es usado para calentar la casa. Ya se extrae calor del aire frío, luego la bomba de calor lo debe pasar por el compresor, donde se le suma el consumo neto y en total va hacia la casa para mantenerla caliente como Q sub H. Bien, trabajo neto es un valor que ya hemos encontrado, igual a Q sub H menos Q sub L. Despejamos de acá, Q sub L pasa a sumar y trabajo neto pasa a restar al otro lado de la igualdad. Y yo tendría Q sub L como Q sub H, nuevamente yo lo estoy trabajando en kilowatt, menos trabajo neto, que es 8.89, lo encontramos en la ecuación anterior. Realizando la resta, Q sub L es igual a 13.33 kilowatts. Es decir, para mantener esta casa a 20 grados centígrados y reponer estos 80,000 kJ por hora, la bomba de calor debe tomar 13.33 kilowatts de calor del aire exterior y agregarle una potencia consumida de 8.89 kilowatts. Y eso va a ser igual a Q sub H, que es 22.22. Entonces Q sub L es 13.33 y trabajo neto es 8.89. En este caso, este COP es menor al COP que tuvimos en el refrigerador o en la bomba de calor anterior, que era 3. Bien, ese es el quinto ejemplo de ahora. Y hay consultas, si no, pues pasamos al último ejemplo. Bien, entonces pasemos al último ejemplo que vamos a ver ahora. Y es el ejercicio 649 del libro. Es el 649 del libro, o sea, de la guía de ejercicio. Y este cambia un poco. Y así le vamos a ir agregando al ejercicio algunos términos adicionales. En este caso cambia un poco y vamos a ver por qué. Bien, dice que el ejercicio se usa una bomba de calor para mantener una casa a una temperatura constante de 23 grados centígrados, a mantener un equilibrio. Si se fijan, en los últimos dos nos mencionan unas temperaturas, pero en ningún momento los hemos utilizado, porque las fórmulas no me lo piden, no me piden en algún momento utilizar esas temperaturas, pero sí me sirven para saber que yo necesito mantener el equilibrio en cuanto a la ganancia de calor en esta vivienda, es decir, que la bomba de calor me suministre la cantidad neta de calor que pierde esta casa. Eso es lo que me sirve que me diga una temperatura constante de 23 grados centígrados. La casa pierde calor hacia el área exterior a través de las paredes y las ventanas a razón de 85 kilojoules por hora. Mientras que la energía generada dentro de la casa por las personas, las luces y los aparatos domésticos es de 4,000 kilojoules por hora. Para un COP de 3.2, en este caso va a ser un COP de bomba de calor, determina la potencia necesaria para la operación de la bomba de calor, la potencia que necesita consumir esta bomba de calor. Bien, hay que interpretar un poco los datos de entrada. Nos están diciendo que la casa pierde calor
a un ritmo de 85.000 kilojoules por hora. Pero eso es igual al ejercicio anterior. Pero me dicen que las personas, las luces y los aparatos domésticos generan un calor de 4.000 kilojoules por hora. ¿Qué quiere decir? Que la casa está perdiendo 85.000, pero internamente se están generando 4.000. Si eso es cierto, ¿cuánto es la pérdida neta de calor de esta vivienda? Yo estoy perdiendo 85.000, pero adentro estoy generando 4.000, quiere decir que la diferencia es la pérdida neta, que serían 81.000. Por lo tanto, a la bomba de calor lo que tiene que reponer es 81.000 kilojoules por hora. Eso es porque de estos 85 hay 4.000 que los producen las personas en el interior, las luces y los aparatos domésticos, y el resto sí lo tiene que reponer la bomba de calor. Entonces, como datos tenemos que la casa pierde 85.000 kilojoules por hora. Yo a ese calor que generan las personas, la luz y el aparato doméstico lo llamé calor interior, generado en el interior, Q sub QINT, igual a 4.000 kilojoules por hora. El COP, la bomba de calor, es 3.2. Esto me lo da el ejercicio y me preguntan el trabajo neto. Bien, mi trabajo neto es Q sub H menos Q sub L. Por ahorita, pues, no conozco Q sub L. Sí puedo conocer Q sub H porque sería 85.000 menos 4.000, porque es la diferencia lo que debe reponer la bomba de calor. Pero no conozco Q sub L, entonces probemos con el COP. Y el COP de la bomba me dice que es Q sub H entre trabajo neto. Entonces aquí yo puedo despejar trabajo neto, pasa a multiplicar, y COP pasa a dividir. Y mi trabajo neto va a ser igual a Q sub H entre COP de la bomba de calor. Q sub H, ya mencionamos que Q sub H va a ser el calor que necesita reponer la bomba de calor para que esta casa se mantenga en equilibrio. Y la casa está perdiendo 85.000 kilojoules por hora, pero internamente se generan 4.000. Quiere decir que la bomba de calor solo debe reponer el diferencial, o sea, 81.000. Entonces ese diferencial yo lo represento como calor perdido por la casa menos calor generado en el interior. Eso va a ser 85.000 menos 4.000 entre 3.2, que es el COP que me dice el ejercicio. Y esto es igual a 25.312.5 kilojoules por hora. Como yo aquí no convertí a kilowatt primero, sino que lo ingresé directamente, hay que tener cuidado que este primer resultado es kilojoules por hora. Pero el trabajo consumido por un compresor normalmente se expresa en kilowatt, entonces lo pasamos después a kilowatt y es igual a 7.03 kilowatts. ¿Ya? Dividimos entre 3.600 para eliminar esta hora y dejar segundos, y es igual a 7.03 kilowatts. Bien, ese es el sexto ejercicio que vimos ahora, de ejemplo. Vemos que es más de interpretar cuál es Q sub H. Bueno, primero, si es una máquina térmica, si es un refrigerador o si es una bomba de calor. Luego, interpretar cuál es Q sub H, cuál es Q sub L y cuál es trabajo neto. En el caso que no me den directamente alguno de ellos, ver de qué forma lo podemos encontrar. Ya vimos que trabajo neto, pues lo encontré a partir de del coeficiente de desempeño, o Q sub H, lo encontramos como el calor que necesito reponer en la casa, en este ejemplo y en el ejemplo anterior también. Q sub L, pues no lo involucré en ningún momento, no necesitamos encontrarlo, pero sí lo podríamos encontrar. Si en caso lo quisiéramos encontrar, lo podemos encontrar porque ya tenemos trabajo neto y tenemos Q sub H, pues nosotros podríamos encontrar Q sub L. ¿Qué más debemos interpretar? En alguna ocasión puede ser que en un refrigerador no me den Q sub L, sino que necesito encontrarlo. En algunos casos puede ser que me digan que necesitamos mantener frío las frutas que están ahí adentro, entonces necesitamos un calor específico de esa fruta para encontrar el calor que genera, y ese calor es el que debería extraer el refrigerador. Pues algo similar vamos a ver el otro jueves con algún ejemplo más. Bueno, más ejemplos. Creo que nos ajusta para unos 4 ejemplos más cada día, unos 8 ejemplos más, y creo que es bastante ejemplos para ir
examen. Nuevamente, el examen era el 19, pero como intercambiamos fechas de clases, tenemos que cambiarlo de fecha, que había cerrado el calendario. Sí. El examen, según estaba programado, era el 19, pero nosotros vamos a terminar clases jueves y viernes y sábado. Entonces, nuestro examen va a tener que ser, bien sea tentativamente el domingo, o puede ser un día de la otra semana, pero la semana del 24 al 28 es la semana de reposición también. Entonces, si a un caso pasamos el examen a la siguiente semana, tendría que ser por lo menos el lunes para que no quede muy pegado del examen de reposición. El examen de reposición por ahorita está programado para el 26 de agosto. Y entonces estaríamos realmente casi a dos o tres, dos clases, digamos. Podemos descansar el sábado para separar un poco el día del examen. Estamos a dos clases más para terminar ya lo que es el periodo de clases de termodinámica 1. Y bien, si no hay consultas, pues nos miraríamos, nos escucharíamos el jueves con más ejemplos de máquinas térmicas. Bueno, faltan los ejemplos de los ciclos de Carnot. Y sí, el ciclo de Carnot para máquina térmica y el ciclo de Carnot para refrigerador. Creo que hay una consulta de Marco Tubón. Sí, Inge, buenas. ¿Sí? Tengo una preguntita que traté de buscar el video de la clase anterior y no lo vi en la plataforma. Solo quería preguntar si ya lo había Sí, subido. ya lo subí. Solo que hay que buscarlo en la sección que dice tercera unidad. A menos que haya, bueno, me confirma si es que quizás no habilité para que puedan ver. Déjeme ver, porque ahorita puedo ver la plataforma. Sí, porque si no lo habilité, entonces ahí sí va a ver, por eso que el error sería mío, no haberlo habilitado. Solo confírmenme para yo ir a la plataforma, habilitar que puedan ver la sección de que diga tercera unidad. Sí, a mí no me aparece, ingeniero. No está habilitada. ¿No está habilitada? No, Pues sí, ahí, bueno, ahí disculpa, fue que no está bien. solo subí el video, pero no le di a mostrar para que lo puedan visualizar. Pero ahorita, nomás a terminar, yo lo visualizo para que lo puedan ver. Sí, por favor, Inge, así ya podemos ir estudiando de una vez, porque Sí, estas semanas van a ser bien ocupadas para todos, para ustedes y para que nosotros. se acumulan se acumulan los exámenes y luego viene la reposición. Pero bueno, por el primer examen, pues van bien. No deberían preocuparse tanto por ir a reposición. Pero bueno, si no hay más, pues ahorita yo habilito, si a un caso, siempre hay un mensaje al WhatsApp para recordarme. Pero no, yo ahorita lo habilito para que lo puedan ver y entonces nos vemos el jueves. Jueves quedamos siempre 5:15, ¿sí? Inge, la tarea la dejaría la otra semana ya. Pues bien, puedo empezar a asignarla ya desde ahorita, porque sí, voy a empezar, voy a ir a la hora de empezar a asignar desde hoy en la noche, si no desde mañana, para que ya vayan tomando los ejemplos, puedan ir estudiando mientras hacemos los ejemplos de Carnot en la otra semana. Sí, está bien, gracias. Está bien. Bueno, entonces nos vemos el jueves.